Bueno, hoy recibimos con gusto al Gabinete de Seguridad. Está con nosotros la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, el general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para darnos el informe de seguridad al cierre de noviembre. Y también invité a Roberto Velasco, que es el subsecretario para América del Norte, hoy está encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que el doctor de la Fuente tuvo una operación, está en este momento convaleciente, ya se va a reincorporar pronto. Efraín Morales, que es el director de Conagua, y Jesús Heriberto Montes, que es el gerente de aguas superficiales de Conagua, para que nos platiquen también cómo está lo del Tratado de 1944 por la publicación que hizo ayer el presidente Trump, para que todos sepamos. Les adelanto que el día de hoy a las 2 de la tarde ya se tenía una reunión con el área técnica de Estados Unidos. Entonces hoy a las 2 de la tarde hay reunión y yo espero que haya un acuerdo, porque ahora les vamos a platicar cómo está el tema de la entrega de agua a los Estados Unidos. Entonces, si les parece, vamos primero con seguridad, después presentamos lo del agua y luego las preguntas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Bueno, vamos con seguridad. Marcela. Rosa Isela. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Bueno, el día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de noviembre de este 2025, con información, como siempre, de las 32 fiscalías estatales del país a 14 meses del inicio de la presente administración. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir, al inicio de la administración, a noviembre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 14 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio, iniciando la administración, de 86.9 homicidios diarios en el país, y en noviembre de 2025 este promedio cerró en 54.7. En la siguiente lámina se presenta, como ya decía, había una reducción de 37% en los homicidios diarios, y esta reducción es equivalente a 32 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre 2024, lo que confirma esta disminución sustantiva de la violencia. En la siguiente gráfica se presentan los homicidios dolosos registrados en el mes de noviembre de cada año de 2016 a 2025. Como se puede ver en esta lámina, noviembre de 2025 es el noviembre más bajo en los últimos 10 años, es decir, desde 2015 no había un noviembre tan bajo como el de 2025. La siguiente, por favor. En esta lámina lo que podemos observar es la tendencia a la baja en este delito, ahora de forma anual, de 2018 a el preliminar de 2025, que ya son 11 meses del año. Comparando 2018 a 2025, la disminución del promedio diario es de 35%, y con la información preliminar que tenemos, el 2025 se perfila como el año con menos homicidios de este periodo analizado. La siguiente, por favor. A continuación pasamos a las entidades federativas. En esta gráfica se presenta la distribución de homicidios
en los 32 estados del país. 7 entidades concentraron el 51% del total de homicidios dolosos del país. Esto es en lo que va de enero a noviembre de 2025. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 11% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Chihuahua con 7.6%. En tercer lugar, Baja California con 7.3%. En cuarto lugar, Sinaloa con 7.1%. En quinto lugar, el Estado de México con 6.5%. En sexto lugar, Guerrero con 5.7%. Y en séptimo lugar, Michoacán con 5.5% del total nacional. Ahora, en la siguiente gráfica podemos observar esta misma distribución, pero solamente del mes de noviembre que acaba de concluir. En este caso también son 7 entidades que concentran prácticamente la mitad de los homicidios que se registraron en noviembre, 49%. Está en primer lugar Guanajuato, con 9.7% de los homicidios que se registraron en noviembre. Le sigue Chihuahua con 8%. Baja California en tercer lugar con 7.4%. Le sigue Sinaloa en cuarto lugar con 6.6%, en quinto lugar Morelos con 6.5%, Estado de México con 5.8% y en séptimo lugar Sonora con 5.4%. Asimismo, en la siguiente, por favor, en esta comparación que es de enero a noviembre de 2024 contra enero a noviembre de 2025, se identifica que 26 entidades disminuyeron en su promedio de diario de homicidio doloso. Destacan en la reducción Zacatecas con menos 70%, Chiapas con prácticamente el 58% y Quintana Roo con 56.7%. Ahora veremos puntualmente algunos estados, sobre todo aquellos que durante los últimos 14 meses y al inicio de la administración presentaban una mayor cantidad de homicidios. En esta primera gráfica de los estados vemos Guanajuato, también el análisis mensual de septiembre de 2024 a noviembre de 2025. Se presenta una importante reducción constante, sobre todo a partir de febrero, como se ve claramente en la gráfica. En febrero se registraron 12.7 homicidios diarios y este noviembre cerró con 5.30 homicidios diarios, es decir, una reducción del 58%. La siguiente es Baja California. En esta entidad también se presenta una reducción sostenida a la baja en los últimos 14 meses. En septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios dolosos diarios promedio, mientras que en noviembre de 2025 el promedio disminuyó a 4, lo que significa una reducción del 44%. En la siguiente podemos ver al Estado de México, también como se ve claramente en la gráfica, se presenta una tendencia sostenida a la baja. Si se compara septiembre de 2024 contra noviembre de 2025, hay una disminución del 52%, pasando de 6.63 homicidios diarios a 3.20. La siguiente es Tabasco, en donde también se observa una disminución muy relevante, sobre todo a partir de febrero, que se obtiene una reducción del 60%, pasando de 3.53 homicidios a 1.4. En la siguiente es Nuevo León. En este caso la reducción es del 67% en el promedio diario de homicidios en los últimos 14 meses, mientras en septiembre de 2024 se registraban 5 homicidios dolosos diarios. Este noviembre cerró en 1.67. Y en la siguiente podemos ver a Sinaloa. Como vemos en esta gráfica, en junio de este año se registró el promedio más alto, que fue de 6.9. Sin embargo, a partir de ese momento se ha registrado también una tendencia sostenida a la baja, con 5 meses ya de esta tendencia, lo que representa un 47% de reducción en el promedio diario. También destaca
que este mes de noviembre, con 3.63 homicidios diarios, es el más bajo de todo el periodo analizado de los últimos 15 meses. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a los delitos de alto impacto. Este es el análisis anual. Si se comparan los últimos 8 años, podemos observar que en 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras en lo que va de 2025 esta cifra se redujo a un promedio de 518.2 delitos de alto impacto diarios, es decir, hay una disminución desde 2018 del 47% en el promedio diario de delitos de alto impacto, siendo el nivel más bajo registrado en los últimos 8 años. De igual manera, cuando se analiza la tendencia mensual de los delitos de alto impacto de la presente administración, la siguiente, por favor, también podemos ver una tendencia mensual a la baja. En octubre de 2024 se registraron 636.6 delitos de alto impacto diarios y este noviembre cerró en 478.6, es decir, una reducción desde el inicio de la administración de 25% en los delitos de alto impacto. Si vemos puntualmente ahora robo de vehículo con violencia a nivel nacional, de 2018 a lo que llevamos de 2025, también se presenta una tendencia a la baja. En 2018 se registraron 209.9 delitos de robo de vehículo con violencia en promedio y este 2025 el promedio es de 106.7 con una reducción en estos 8 años del 49%. La siguiente, por favor. Ahora vemos robo de vehículo durante el último año de forma mensual. En octubre registramos 149.13 robos de vehículo en promedio diarios y este noviembre cerró con 95.07, es decir, una reducción del 36.3% desde el inicio de la administración. Y finalmente tenemos el delito de robo a transportista con violencia a nivel nacional, también de forma anual, y presenta una disminución del 54% al pasar de 30.3 delitos diarios a 14 en lo que va de 2025. La siguiente, por favor. Ahora vemos la comparación de enero-noviembre de 2019 contra enero-noviembre de 2025 de otros delitos de alto impacto. Informamos que el feminicidio disminuyó en 23.4%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 22.6%, el secuestro disminuyó en 58.4%, el total de robos con violencia disminuyó en casi 49%, el robo a casa habitación con violencia disminuyó en 52.8%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 45%, el robo a transportista de 49%, el robo a transeúnte con violencia de 44.7% y el robo a negocio con violencia en 57%. En el caso de extorsión, se presenta un incremento del 23.1%. La siguiente, sin embargo, en esta lámina lo que podemos ver es el comportamiento de las denuncias ante las fiscalías por el delito de extorsión y podemos ver el comportamiento que ha tenido este delito precisamente en los últimos 15 meses. Hay que recordar que en el mes de julio se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión y a partir de esto se ha presentado una reducción del 20% en las denuncias. Al mismo tiempo que se ha reducido este tipo de denuncia, también se ha incrementado la denuncia en el 089, esto de manera significativa, y se han logrado prevenir más de 77,000 extorsiones, de lo cual dará cuenta en unos momentos más el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Omar García Harfuch. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva con los datos a noviembre de 2025. Como ustedes saben y como cada mes,
Estos datos estarán disponibles para su consulta y descarga en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los próximos días. Muchas gracias. Permiso, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. El día de hoy informaremos un año de trabajo en el eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Reconocemos el compromiso de las dependencias federales, de los gobiernos estatales y municipales que cada semana se suman con acciones a favor de las comunidades en todo el país. Porque, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. Decir que en atención a las instrucciones presidenciales cumplimos un año de trabajo ininterrumpido en territorio en 15 estados y 77 municipios. Hemos atendido a 3.069.448 personas y brindado más de 4.689.150 atenciones. Tocamos la puerta de casa por casa en colonias y comunidades para escuchar propuestas, solicitudes y necesidades de la población. Y del trabajo en territorio se han llevado a cabo 404 ferias de paz como resultado de la articulación de esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno para acercar programas y servicios a las comunidades. Se han formalizado 338 comités de paz con actividades de permanencia, promoviendo así la participación de vecinas y vecinos, quienes se organizan para mejorar su entorno. En Celaya, Guanajuato, por ejemplo, se llevó a cabo el primer informe de la estrategia de paz dirigidos a los comités de paz, asegurando las actividades de permanencia en este municipio. Esta labor, coordinada por vecinas y vecinos, ha hecho posible la recuperación de 306 espacios públicos como parques, plazas, senderos, canchas deportivas. Y a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se han realizado en el Estado de México 945 actividades deportivas y recreativas con 75.396 asistentes. También en Tabasco y Baja California se efectuaron diversas acciones y capacitaciones. A través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se dio el banderazo de inicio de obras comunitarias en la unidad deportiva Javier R. Burs en Cajeme, Sonora. Y en el IMSS Bienestar se fortalecieron los servicios de salud en los municipios de Panteló y Tila, en Chiapas, donde se brindaron más de 56,000 atenciones médicas. En la Trinidad y frontera con Malapa se llevó a cabo una jornada de credencialización del INE, que también está asistiendo a los lugares, a las actividades en territorio. También se integraron 1,808 jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en estas comunidades de Chiapas. Y en coordinación con Financiera para el Bienestar y la Secretaría de Bienestar, se visitaron pequeños negocios en Chenaló para incorporarlos al programa Crédito Solidario. Se participó en la entrega de 34 viviendas a familias desplazadas del Ejido Puebla y se inauguraron 3 puntos de venta de leche para el bienestar en la Trinitaria y frontera con Malapa. Reconocer siempre el trabajo de los secretarios técnicos estatales y municipales de las mesas de paz, quienes cada semana coordinan con los gobiernos estatales y municipales el fomento de actividades deportivas, culturales y artísticas a través de las jornadas de paz. También se realizaron 6,855 jornadas de paz con la participación de más de 2,100,000 personas. La CONADE continúa con el programa Ponte Pila, el muy gustado programa
Ponte Pila, con más de 19,000 actividades y 1,600,000 participantes en las ferias de paz en 14 entidades. Además, se efectuaron 79 competencias deportivas con 77,000 atletas. Más de 13,000 corrieron la carrera Ponte Pila de la CONADE y 8.6 millones participaron en las Olimpiadas y en la Olimpiada Paralimpiada Nacional. A través de la Secretaría de Cultura se realizó el concierto de Residente en Tijuana, Baja California, que reunió a más de 53,000 asistentes en un ambiente de celebración. Mientras que en Ciudad Juárez, la proyección especial del histórico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes convocó a más de 10,000 personas. Para prevenir adicciones y suicidios, así como contribuir a generar lazos afectivos fuertes en los hogares, principalmente entre niñas, niños y adolescentes, se realizó el taller Familias Fuertes, Amor y Límites, impartido por la Organización Mundial de la Salud. El 21 de noviembre se instaló el Consejo de Paz y Justicia Cívica en Puebla y 217 consejos municipales para organizar el trabajo de los comités en las colonias. Y en el marco de la campaña por la paz y contra las adicciones, se realizaron 64 ferias de jóvenes emprendedores con la participación de más de 19,104 personas, donde se promovieron y exhibieron productos y servicios de los jóvenes, así como oportunidades de capacitación y asesorías. Y como parte de la campaña internacional 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas, se realizaron 96 caminatas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en 89 municipios, con la participación de autoridades de los 3 órdenes de gobierno y una asistencia de más de 26,000 personas. Junto con la Secretaría de Mujeres, se efectuaron más de 100 jornadas de difusión de las cartillas de derechos de las mujeres en instituciones educativas, comunidades de diversas entidades, alcanzando a más de 16,700 personas a través de pláticas y talleres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Esto en la última semana, porque la Secretaría de las Mujeres ya lleva más de 25 millones de cartillas entregadas. Y en coordinación con Hacienda, la Secretaría de la Defensa, Buen Gobierno, Bienestar, Aduanas, el INDEP, el SAT y Guardia Nacional, así como autoridades estatales y municipales, seguimos visitando las comunidades más alejadas con el Tianguis de Bienestar. Entregamos a la población enseres domésticos, tela, ropa, artículos nuevos de primera necesidad que fueron decomisados en aduanas. Con este programa se han beneficiado a más de 61,000 familias de 23 municipios y 9 localidades en los estados de Guerrero, Oaxaca y ahora estamos en Michoacán. Y con la colaboración también de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz, para que la población acuda a intercambiar de forma anónima sus armas de fuego por dinero en efectivo. Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han canjeado 8,700 armas de fuego, de las cuales 2,519 son armas largas y 5,088 armas cortas y 1,093 granadas, además, claro, de cartuchos y cargadores. Imaginar siquiera cuántos delitos pudieron prevenirse y cuántas víctimas pudieron evitarse con este programa. Junto con el módulo de desarme, instalamos el canje de juguetes bélicos por juguetes educativos. Y finalmente, como lo ha señalado nuestra presidenta, la paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano. Muchas gracias. Con atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se avanza en la construcción de un México mejor, donde las y los jóvenes tengan acceso a la educación, al deporte y a la cultura. Jamás vamos a renunciar, porque
porque esa es nuestra esencia, atender a los jóvenes. Educación, cultura, deporte y la llegada del gobierno a muchísimos municipios donde no se había llegado. Más de 30 dependencias federales despliegan personal en las colonias para recorrer casa por casa e invitar a la población a participar en las ferias de paz. Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación y con el apoyo de autoridades estatales y municipales, se instalan en plazas públicas módulos para brindar a la población atención médica y orientación para efectuar trámites. Asimismo, se da información sobre programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y se realizan ferias de jóvenes emprendedores. A través de las mesas de paz estatales y regionales, se llevan a cabo jornadas de paz con actividades deportivas como Ponte Pila. También se trabaja en el mejoramiento urbano. Se coordinan comités de paz y asambleas vecinales para rehabilitar centros comunitarios, plazas, canchas deportivas y vías peatonales. Igualmente, para trabajar en favor de las familias, se instalan consejos de paz y justicia social. Por eso, atención a las causas es la construcción de la paz. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. A nombre de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, informaremos primero los resultados obtenidos en el mes de noviembre. Fueron detenidas 1,761 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 15 toneladas de droga y más de 1,100 armas de fuego. Se desmantelaron 146 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Asimismo, en la presente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, tenemos los siguientes avances. Se han detenido 38,700 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 20,169 armas de fuego. El Ejército y la Marina han desmantelado 1,760 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de miles de millones de pesos para la delincuencia organizada. Este esfuerzo no solo reduce de manera significativa su capacidad logística y financiera, sino que impide que millones de dosis lleguen a las calles, protegiendo la salud de miles de jóvenes en todo el país. La implementación de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, junto con la política de cero impunidad, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, además del incremento de operaciones realizadas con los gobiernos estatales, ha tenido un efecto directo en la disminución de la incidencia delictiva. Como ya lo dijo la maestra Marcela Figueroa, esto se refleja en una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre del 2024 y noviembre del 2025. Este 37% menos de homicidios quiere decir 32 homicidios diarios menos en nuestro país. A continuación mencionaré algunas acciones relevantes de las últimas semanas. En Tijuana, Baja California, se realizaron cateos a inmuebles vinculados con organizaciones criminales, donde fueron detenidas 5 personas, se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y 9 kilos de fentanilo. En Aldama, Chihuahua, en una acción relevante, tras repeler una agresión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a 11 personas relacionadas con el grupo delictivo Cabrera Sarabia, entre ellos Roberto N., alias número 2, objetivo prioritario y generador de violencia en el Estado. Además de los 11 detenidos por el Ejército Mexicano, se aseguraron 17 armas largas, incluyendo ametralladoras y fusiles Barrett, cargadores, granadas, artefactos explosivos y más de 4,700 cartuchos, vehículos y equipo táctico. En Manzanillo, Colima, fue detenida por la Secretaría de Marina Yajaira Berenice N., alias La China, generadora de violencia y objetivo prioritario de esta entidad, además de estar relacionada con un doble homicidio ocurrido el 11 de noviembre en Manzanillo.
También en 3 operativos realizados en el Estado de México fueron detenidas 9 personas, entre las que destacan 3 operadores de células delictivas identificadas como objetivos prioritarios generadores de violencia. Edgar Octavio N., alias El Chuta, operador financiero y traficante de una organización delictiva. Jesús N., alias El Michoacano, jefe de una célula vinculada con homicidios. Durante la detención fueron liberadas 37 personas de un centro de atención a las adicciones. Aldo N., alias Balú, del grupo delictivo La Choquiza. Como lo hemos mencionado con anterioridad, fortalecer la seguridad en Michoacán ha sido una prioridad para este gobierno. Por ello se han intensificado las acciones conjuntas con una mayor presencia de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina, Seguridad, despliegue de equipos especializados en investigación e inteligencia, además de fortalecer a las autoridades locales con equipamiento, capacitación y acompañamiento, dotándolas de capacidades tácticas, tecnológicas y operativas bajo supervisión del Gobierno de México. Todo este esfuerzo se articula a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuya implementación ha permitido una actuación más precisa, coordinada y efectiva para proteger los ciclos productivos de aguacate y limón, detener a generadores de violencia y proteger a la población. Del 1 de octubre del 2024 al 30 de noviembre del 2025, las operaciones coordinadas con la entidad han dado como resultado 972 personas detenidas, 945 armas de fuego y más de 133,000 cartuchos, así como 23 toneladas de droga aseguradas. Se han habilitado también 17 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas. Entre las acciones recientes en Michoacán destaca una operación realizada en el municipio de Uruapan, donde se detuvo a un sujeto a quien se le aseguró un tractocamión que transportaba 5 toneladas de precursores químicos y 19,600 litros también de precursores químicos. En otros estados, como en Puebla, fue detenido José de Jesús N., alias Gonzo, operador de una célula delictiva dedicada al trasiego de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos. Se le aseguraron armas de fuego, cartuchos y cientos de pastillas de fentanilo. En acciones coordinadas en Quintana Roo con las autoridades de este estado, fueron detenidos 3 integrantes del grupos delictivos y se aseguraron 46 armas de fuego, más de 1,600 cartuchos, 158 cargadores, 12 granadas, droga, equipo táctico y drones. En otro evento, también en coordinación con las autoridades de Quintana Roo, fue detenido Emiliano Alejandro N., alias El H., jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado un objetivo prioritario en la entidad. Como parte del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, en 5 operativos coordinados realizados en diferentes municipios, fueron detenidas 18 personas. Se aseguraron más de 600 kilos de metanfetamina, 17 paquetes con fentanilo y otras drogas. Se han asegurado más de 18 armas, cargadores, cartuchos y una granada. En estas acciones, con estos aseguramientos, se continúan las operaciones en Sinaloa. En Sonora destacan 2 acciones donde fueron detenidas 3 personas y se aseguraron 340 kilos y 400 litros de metanfetamina. Como parte de la estrategia para el combate al mercado ilícito de combustibles, los trabajos de inteligencia, vigilancia terrestre y análisis financiero permitieron ubicar inmuebles, tractocamiones y redes logísticas vinculadas a este delito. Destacan 3 operativos realizados en Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa, que dieron como resultado el aseguramiento de más de 1,400,000 litros de hidrocarburo, 8 tanques de almacenamiento, 16 pipas, 49 bombas expendedoras de diésel y gasolina. Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión el pasado 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089, donde se han recibido a la fecha más de 102,800 llamadas, 77,428 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas, debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. Se atendieron 14,575 llamadas de ciudadanos, quienes se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número extorsivo. Se recibieron también 10,854 denuncias, es decir, el 11% del total de las llamadas, que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Gracias a ello, se generaron 3,684 carpetas de investigación en las fiscalías locales. Agradecemos la confianza de la ciudadanía para realizar estas denuncias y contribuir en investigaciones que nos han permitido detener
a quienes realizan este delito. Desde el 6 de julio al 30 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad con apoyo de las autoridades locales de 22 estados de la República, han sido detenidas 615 personas por el delito de extorsión. En el combate a este delito destacan operativos recientes realizados en el Estado de México, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas, donde fueron detenidas otras 19 personas y se cumplimentaron 13 órdenes de aprehensión. Como parte de estas acciones, se realizaron cateos simultáneos en la zona centro del país, que dio como resultado la detención de 15 personas, entre ellas Isaí Gabriel N., relacionados con extorsión, narcomenudeo y homicidio. Como parte de esta estrategia, se ha detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089. Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Por ello se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales. El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México. Durante el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad continuará visitando de manera permanente los estados de Sinaloa y Michoacán. Se han mantenido el despliegue continuo de las Fuerzas Armadas en los estados de Sinaloa y Michoacán, de las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero también acompañado de reuniones permanentes con empresarios, productores de limón, aguacate en Michoacán y en Sinaloa con otro sector social también de comerciantes, a fin de atender sus necesidades de seguridad, reforzar la coordinación en la región, pero sobre todo evaluar de manera permanente, semana tras semana, las estrategias de seguridad implementadas. Muchas gracias. El Gobierno de México, en permanente coordinación con autoridades locales y la ciudadanía, mantiene como prioridad la paz que merece cada hogar del país. Para ello, se impulsa la Estrategia Nacional de Seguridad, sustentada en 4 ejes. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Aunque aún existen desafíos por superar, esta estrategia sigue dando resultados. Muestra de ello es la constante reducción de los homicidios dolosos que, desde septiembre de 2024, han disminuido en un 37%, equivalente a 32 homicidios menos cada día. Además, destaca noviembre de este año como el mes más bajo en homicidios desde el 2015. La protección de la salud y la integridad de jóvenes, niñas y niños constituye una acción prioritaria. Por ello, desde octubre de 2024 se han asegurado cantidades históricas de droga. Más de 1.8 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo, casi 159 toneladas de metanfetaminas, alrededor de 68 toneladas de cocaína y 82 toneladas de marihuana, junto con el desmantelamiento de 1.760 laboratorios clandestinos de metanfetaminas. La actuación entre las distintas instituciones de seguridad del país ha contribuido a una notable disminución del trasiego de drogas en la frontera con los Estados Unidos de América. Un indicador significativo es la reducción del 60.66% en las incautaciones de fentanilo realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país durante los meses de agosto a octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.
derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, personal del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, realizan operaciones para disminuir los homicidios dolosos, evitar la extorsión y mejorar en general la seguridad en el Estado, con los siguientes resultados hasta el momento: 207 detenidos, 238 vehículos, 89 artefactos explosivos improvisados, 67 armas de fuego, 12.393 cartuchos y 334 cargadores. Todo este cúmulo de acciones, conducidas por el claro objetivo de hacer de nuestro México un país seguro en un sentido amplio, han sido uno de los factores que han contribuido a que la inversión extranjera directa haya alcanzado un récord histórico en el tercer trimestre de 2025, al superar los $40,000 millones. Esta cifra representa un crecimiento del 14.5% respecto al mismo periodo de 2024 y confirma la confianza internacional en la estabilidad de México, así como el potencial de nuestro país para la inversión. Con el esfuerzo de todas y todos, avanzamos hacia un México más seguro. Estos logros reafirman la dedicación constante del Gobierno de México para seguir construyendo la paz y la prosperidad compartida en nuestro gran país. Bueno, vamos muy breves con lo de agua. Si nos ayuda Roberto. Con su permiso, señora presidenta, si me ayudan con la presentación para ser muy breves. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿qué es el Tratado de Aguas de 1944? Se firmó el 3 de febrero de ese año y es un instrumento jurídico que norma la relación entre México y Estados Unidos para administrar conjuntamente el agua de 3 ríos internacionales: el río Bravo, el río Colorado y el río Tijuana. Si vamos a la siguiente lámina, el tratado además contiene la creación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es el órgano que se encarga de asegurar la aplicación del tratado y, por supuesto, de gestionar sus distintas actividades. Este tratado además permite el desarrollo de procedimientos para medir el agua que fluye por los ríos internacionales y llega a las presas internacionales, y obviamente se distribuye entre ambos países, y establece las bases de la distribución para los volúmenes de agua, principalmente en el río Colorado y en el río Bravo. Y pueden ver ahí un poco de algunas de las cuestiones también que están incluidas en el tratado, que tiene todo tipo de cosas, por ejemplo, generación de energía eléctrica, control de avenidas, las obras que se han hecho para el saneamiento en el río Tijuana, solo por citar unos ejemplos. Y claro, obvio, la creación, la construcción de las presas internacionales, que son muy importantes, la Falcón y la Amistad, que ahorita mencionamos. Si vamos a la siguiente lámina, el tratado establece la distribución de los ríos internacionales de la siguiente forma. En el artículo 4 del tratado se establece que México tiene que proporcionar a Estados Unidos una tercera parte de los escurrimientos de 6 ríos que son tributarios del río Bravo, que son el Conchos, el San Diego, el San Rodrigo, el Escondido, el Salado y el arroyo Las Vacas, y que esta parte en 5 años, esto es importante, ahorita lo retomamos, no debe de ser menor a 2.158 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un promedio anual de 431.7 millones de metros cúbicos de agua. Si vamos a la siguiente. A cambio, México recibe agua del río Colorado, recibe anualmente un volumen de 1.850 millones de metros cúbicos de agua que se establecen en el artículo 10 del tratado. Como pueden ver, pues recibimos más agua de la que tenemos que proporcionar mediante este tratado. Algo muy importante decir, México está actuando conforme lo establecido en el tratado. Ahorita van a ver un poco de lo que está ocurriendo con la sequía,
pero el tratado establece que si en un quinquenio no se puede cubrir el volumen entero porque hubo una sequía extraordinaria, ese volumen se puede cubrir en el ciclo inmediato siguiente, que es lo que está sucediendo en este momento. Como pueden ver ahí, en el propio artículo 4 que ya mencionaba, dice: en casos de extraordinaria sequía, los faltantes que existieran al final del ciclo aludido de 5 años se repondrán en el ciclo siguiente, textualmente. Si vamos a la siguiente lámina. Ahora, pueden ver aquí lo que mencionaba de la sequía, que lo hemos venido diciendo pues a lo largo de los últimos años. Pueden ver aquí este índice de sequía hidrológica que mide los escurrimientos naturales en los tributarios del río Bravo, y como podrán ver en los años 2022-23, pues tuvimos una sequía verdaderamente extraordinaria que se sale del rango pues prácticamente de todo el tiempo que hemos medido estos escurrimientos, desde 1953. Muchas gracias, señora presidenta. Son justo esas dos barritas rojas que señaló la señora presidenta. Naturalmente que pues esto es lo que nos ha puesto en una situación compleja, porque tuvimos pues menos escurrimientos de lo normal el ciclo pasado. Si vamos a la siguiente lámina, aquí pueden ver lo que ocurrió, lo que decía en el año 3 y en el año 4 del ciclo, pues desafortunadamente se pudo entregar un volumen muy pequeño por esta sequía que se presentó. En el último año del ciclo se hizo un esfuerzo muy importante combinado con las lluvias que hubo sobre todo en este año, y permitió resarcir una parte del faltante de los años anteriores. Sin embargo, pues queda un volumen pendiente de poco más de 1,000 millones de metros cúbicos de agua que tenemos que cubrir en este ciclo. Si vamos a la lámina siguiente, esto pues también es muy importante, porque normalmente el agua que utilizamos para poder cubrir estos faltantes, además de lo que escurre en los ríos, es el agua que almacenamos en las presas internacionales, que ya les decía que son la presa Falcón y la presa La Amistad. En La Amistad, que es la más grande de ellas, tenemos al día de hoy 153 millones de metros cúbicos de agua, que representan menos del 9% del volumen que México puede almacenar en esta presa. Y en el caso de la presa Falcón tenemos aún menos, tenemos 51 millones de metros cúbicos de agua, que representan menos del 4% del volumen que podemos nosotros almacenar en esta presa. Entonces, como podrán ver, pues es un volumen pequeño que fundamentalmente tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de 13 ciudades de la frontera del lado mexicano, que se abastecen de estas dos presas durante la temporada de estiaje, es decir, antes de que vuelvan a llegar las lluvias el próximo año. Si vamos a la siguiente. Y aquí pues pueden ver el proceso técnico binacional que se ha seguido. En el 23 de abril se tuvo una reunión donde se acordaron medidas extraordinarias, que fue lo que permitió pues que se resarciera un poco del faltante. El 15 de agosto hubo otra reunión binacional de seguimiento. El 25 de noviembre tuvimos otra reunión para evaluar las condiciones de la cuenca y las posibles acciones a seguir. El 4 de diciembre tuvimos una reunión técnica entre ambas secciones de la SILA para dar seguimiento a lo que se había discutido el 25 de noviembre y seguir evaluando opciones. Y tenemos, como ya señaló la presidenta Sheinbaum, una reunión el día de hoy por la tarde para pues seguir buscando una solución. ¿Cuál es la instrucción que tenemos? Tratar de llegar a un acuerdo, pero por supuesto respetando un tema que es fundamental, que es pues está en nuestra Constitución, que es el derecho humano al agua, es decir, el derecho de las personas a tener agua para el consumo humano en las ciudades, que ese es, digamos, como lo que no podemos tocar. Y por otro lado, obviamente, pues las limitaciones que la propia infraestructura tiene para poder proporcionar agua y los volúmenes que tenemos. Pero estamos, por supuesto, tratando de llegar a un acuerdo que permita distribuir de manera justa el agua que tenemos en este momento. Es cuanto, presidenta. Gracias. Bueno, en los dos temas muy rápido. La disminución en el número de homicidios diarios. A ver, pon la gráfica otra vez, por favor. De septiembre de 2024 a noviembre de 2025 es del 37%. Eso significa la siguiente. Son
Antes, en septiembre hubo 86.9 homicidios diarios y ahora estamos en un promedio de 54.7 homicidios dolosos diarios, una reducción del 37%, es el noviembre más bajo desde 2015, incluso probablemente más, pero bueno, desde el 2015. Entre otros delitos que también han disminuido, como saben, la extorsión es el delito que ha aumentado más y tenemos una estrategia especial. Ya pasó una ley que nos permite que se persiga de oficio la extorsión. El jueves vamos a tener una reunión con todos los gobernadores para que esta ley pase también en todos los estados de la República y de manera coordinada pues disminuir este delito que afecta mucho a las personas. Entonces, pero el resultado de homicidios pues es muy importante, el que hemos tenido a lo largo de estos meses. Bueno, ese es un tema. El otro tema es el tema del agua, que ayer el presidente Trump dijo que iba a subir 5% los aranceles si no cumplíamos con la entrega de agua. Hoy a las 2 de la tarde hay una reunión. Como siempre, buscamos siempre el mejor acuerdo posible, que nos limita a entregar más agua. Pues uno, las propias necesidades de agua en nuestro país, cumpliendo con el tratado. Y dos, pues el tamaño del ducto que lleva agua al río Bravo, una parte física que nos limita. Entonces yo estoy convencida que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México. Pero a las 2 es la reunión y esperamos pues que podamos avanzar en estos acuerdos. Hay la voluntad nuestra siempre en la defensa de nuestros, pues de el derecho humano al agua y también del uso agrícola y también buscando pues el beneficio para los agricultores de Estados Unidos y de las comunidades de Estados Unidos. Pero pues en un esquema, es virtual la reunión, ¿sí? Y es con Secretaría de Relaciones Exteriores, SILA, que es el área encargada de agua y límites territoriales, que está en Relaciones Exteriores, y Conagua. Y le vamos a pedir también al secretario de Agricultura que pueda estar en la reunión, dado que del lado de Estados Unidos es la Secretaría de Agricultura la que está pues buscando también el mejor acuerdo posible. Ambos defendemos evidentemente a nuestra población, pero hay un tratado, hay que cumplir con el tratado de acuerdo a la cantidad de agua que existe y a la cantidad de agua que se puede llevar por los ductos. Hemos hablado, esto es importante, con todos los gobernadores, estamos hablando de Tamaulipas, Nuevo León, aunque es principalmente Coahuila y Chihuahua. La gobernadora de Chihuahua está en la mejor disposición también para colaborar, es decir, estamos unidos en este proceso con las y los gobernadores para poder pues encontrar el mejor acuerdo con Estados Unidos. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Bueno, vamos a ver quién. A ver, ¿quién no ha preguntado? Estoy viendo a ver quién no ha preguntado por acá. A ver el compañero acá. Sí. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, que me levante. Bueno, buenos días a todas y todos. Presidenta, con este tema del agua, ¿qué es lo que cambió, digamos, o por qué este nuevo amago del presidente de los Estados Unidos? Luego que ya se había dado una primera reunión, hubo unos primeros acuerdos. ¿Qué pasó? ¿Sí se avanzó? ¿México no cumplió? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué el día de ayer nuevamente el presidente de los Estados Unidos pues da este nuevo amago? Pues eso tendría que responderlo el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero está la gráfica de lo que se entregó de agua este año. Es mucho más agua de la que se había entregado en años anteriores. ¿Por qué? Pues porque había agua, porque teníamos la posibilidad de entregar más agua. Y ahora, para poder cumplir con el tratado, pues
tenemos un acuerdo y se van a hacer una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y otra que venga en los siguientes años, que no ponga en riesgo evidentemente a la población y a la producción agrícola en México, pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos. Entonces, yo confío en que podamos llegar a un buen acuerdo. A propósito que hablamos ahora de la relación con Estados Unidos, quisiera preguntarle un poco cómo vivió el fin de semana su gira por allá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se dio finalmente un encuentro bilateral con el mandatario? Si estaba, digamos, de alguna forma pues, sobre la agenda, se planeaba, si se tenía considerado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se logró? Él decidió que fuera una reunión trilateral, no tenía mucho tiempo. Entonces decidió que mejor fuera una reunión entre los dos presidentes, el presidente de Estados Unidos, su servidor, y el primer ministro de Canadá. Entonces tuvimos la reunión trilateral. Después se planteó la posibilidad de que incluso pudiera ir yo a la Casa Blanca, pero él ya tenía su agenda muy llena. Entonces quedamos de acordar una reunión posterior en la que pueda ir a Washington ya en otras condiciones. ¿Cuándo podría ser esta reunión? No está establecida todavía. ¿De qué dependería, presidente? Pues de ponernos de acuerdo. Sí. No hay más que eso. No hay una fecha en particular, pero como ustedes saben, pues tenemos una buena relación y pues sería cuestión de fijar la fecha. Se llegó a un acuerdo de cómo vamos a seguir trabajando en los temas comerciales y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Entiendo. El próximo viernes, entiendo, el 11 de diciembre, estaría una delegación de los Estados Unidos de alto nivel de funcionarios de seguridad para dar seguimiento a los acuerdos, fue lo que nos dijo. ¿Quiénes estarían? ¿Vienen? ¿Quiénes son los funcionarios que vienen? ¿Tienes ya los nombres, Roberto? Si quieres los puestos, por lo menos. Con su permiso, Presidenta. Es el Grupo de Implementación de Seguridad. Se reúne este 11 de diciembre. Vienen a la Ciudad de México, porque la vez pasada nosotros fuimos a McAllen, Texas, y vienen funcionarios del Departamento de Estado, encabezados por la subsecretaria para América del Norte de ese departamento. Vienen también del Consejo de Seguridad Doméstica, del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Justicia, del Departamento del Tesoro y pues obviamente esperamos que las contrapartes de México también participen. Y me faltó también decir, vienen también funcionarios del Pentágono, es decir, del Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Eso es más o menos lo que se espera. ¿Se tiene considerada alguna conferencia de prensa, dar algún anuncio posterior a la reunión? Normalmente salen comunicados conjuntos o por separado, pero poniéndonos de acuerdo en el contenido del comunicado, pero son reuniones de seguimiento al entendimiento que tuvimos con Estados Unidos. Gracias, Presidenta. Quisiera preguntarle, aprovechando que está el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues si nos podría dar algo más de información respecto de lo ocurrido en Michoacán el fin de semana con el coche bomba. ¿Qué más información puede darnos, por favor? Muchas gracias. Ahorita los últimos avances son lo que presentó el fiscal Torres Piña de Michoacán, que lo presentó el domingo. Confirmado, la camioneta viene de Colima. Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya se informó, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban 2 personas, arriba de la camioneta. Entonces también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, pues para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota. Secretario, como parte de este plan Michoacán se han establecido cinturones de seguridad, de blindaje, hay algo de inteligencia que se hace. ¿Cómo es que pudo haber ingresado al estado un vehículo, digamos, con explosivos y demás? Como lo presentamos el domingo anterior, no el anterior, presentamos los avances del plan Michoacán.
Y como siempre lo decimos, cuando presentamos avances, no es con una actitud triunfalista de que ya no ocurran hechos violentos. De hecho, el Plan Michoacán está ahí, es un plan integral, no solo de seguridad, para disminuir y reducir no solo homicidios, sino estos hechos violentos. Esto es un plan que vamos a continuar fortaleciendo hasta que disminuyan todos estos índices delictivos. Muchas gracias, secretario. Aprovechando, si me permite, ayer se conoció información sobre el ingreso en territorio de Guatemala de presuntamente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tiene alguna información al respecto? ¿Hay colaboración? ¿Hablaron con las autoridades de Guatemala al respecto? Hay colaboración. Ahorita el general secretario va a informar también sobre la coordinación que se hizo con el ejército de Guatemala. Buenos días. El día de ayer el Ministerio de Defensa de Guatemala emite un comunicado de prensa en donde informa sobre 12 agresiones por parte de un grupo de la delincuencia organizada a personal del Ejército de Guatemala en un lugar denominado Aguasarca, en Huehuetenango. Ahí resultó herido un oficial en un pie. También mencionan en ese comunicado de prensa que se estableció coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en efecto, se realizan periódicamente juntas de comandantes fronterizos con personal de las zonas militares que tenemos en esa frontera y también con personal del Ejército de Guatemala, específicamente con la 5ª Brigada de Infantería de ese ejército. ¿Qué fue lo que hicieron el día de ayer? Bueno, de inmediato existió un intercambio de información y se desplegó a personal militar en el lado mexicano. Hubo intercambio de información. En esa área operan 2 grupos delincuenciales. Uno pertenecen al cártel de Sinaloa y otro al cártel de Chiapas y Guatemala. Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala como México y de México a Guatemala. Entonces, eso fue lo que se realizó y también se estableció que se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del Ejército Mexicano en nuestro territorio y también con el personal de Guatemala. Se realizarán ese tipo de operaciones. Inician el día de hoy precisamente y tentativamente terminarían el día 11 o, si es necesario, se prolongarán el tiempo que se requiera. Por otro lado, también se giraron instrucciones a la región aérea militar del sureste, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para que efectúen vuelos de reconocimiento a lo largo de la frontera, del lado, por supuesto, del territorio mexicano. Eso es lo que tenemos. Gracias. Muchas gracias, secretario. Presidenta, aprovechando, y si me permite, y con eso termino, ¿cómo, digamos, ver o analizar lo ocurrido el fin de semana en Michoacán en medio de lo que estaba pasando acá, el festejo que ustedes denominan el festejo de la transformación y esta situación con el coche bomba? ¿Cómo lo califican desde el gobierno? ¿Fue una afrenta a lo que están haciendo en el plan en materia del crimen de combate al crimen organizado? No sé qué es lo que estás implicando con la pregunta, no entiendo muy bien. Pues que si el crimen organizado está pretendiendo lanzar un ataque directo cuando ustedes están… No tiene nada que ver. Es la situación de Michoacán, los grupos delictivos que hay ahí,
No sé, Omar, si quieres platicar cuántos grupos delictivos más o menos hay en Michoacán, para que puedan tener una idea de la situación. Gracias. En este caso no es el primer evento tampoco que se usan explosivos en este año, precisamente en esa zona. Esta es una pugna entre un grupo afín a Cártel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos. Una pugna de dos personas y líderes que están en la zona muy específicos, que fue una pugna entre ellos, no fue un ataque directo a la policía comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Vamos a ver la compañera. Reina, ya tuviste, ¿qué? 40 minutos el otro día. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle, presidenta, pues se supo ayer que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido por elementos de la Fiscalía General, sobre todo era por el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Podría comentarnos usted o su gabinete o abundar un poco más por los actos que se considera que debe estar frente a la justicia el exgobernador? Es la Fiscalía. Ayer emitió un comunicado la Fiscalía. Entiendo que tenía una orden de aprehensión. ¿Por qué no también, Omar, puedes explicar el tema de Él estaba en Estados Unidos, lo extraditaron a México y tiene una serie de condicionantes de extradición que se resolvieron hace unos días. Adelante, Omar. Sí, en efecto, es una orden de aprehensión que no fue librada recientemente, ya tenía la orden de aprehensión y el día de ayer se cumplimenta por parte de la Fiscalía General de la República. En su momento, comentó, como bien lo informó en el comunicado de la Fiscalía General de la República, en los próximos días van a dar mayor información. Lo que sabemos es que fue ingresado al altiplano a través del sistema penitenciario federal que depende de la Secretaría de Seguridad. También se podría investigar, nos habían comentado aquí en la conferencia el titular de Conagua, el acaparamiento de agua que se le había involucrado a este exgobernador. En este caso la orden de aprehensión es muy específica, es por delitos muy específicos, que es lavado de dinero o desvío de recursos. Gracias, secretario. Y por último, preguntarle, presidenta, hoy se discute en el Senado, más bien se votan los llamados jueces sin rostro. Por primera vez la justicia mexicana pues contará con esta figura, de alguna manera, para estos jueces que están en casos difíciles, ¿no?, de la delincuencia organizada. ¿Qué mensaje a la población le daría sobre este nuevo mecanismo? ¿Se aprueba hoy? Se vota más bien. ¿Se vota hoy? Cuando se hizo la reforma al Poder Judicial, se consideró la necesidad de que hubiera, se llaman jueces sin rostro. ¿Qué quiere decir esto? Que no se conozcan sus nombres de quien realiza una sentencia. ¿Por qué es esto? Pues por la condición de delincuencia organizada que hay en el país, juicios de extradición y otros temas que muchas veces ponen en riesgo a los jueces, a las juezas, y que al permitir este mecanismo, pues se da la posibilidad de que se haga una sentencia sin necesidad o protegiendo, digamos, la vida de las personas. Por supuesto, tiene que hacerse con toda pulcritud para que no se use para otros temas. Entonces, en realidad tiene que ver con esto, con algunos juicios particulares que tienen que ver con delincuencia organizada, para que se pueda proteger la vida de los jueces. Ese es el objetivo. Le agradezco. Gracias. A ver, ¿quién más? Vamos por acá, por acá, por acá. A ver, Carlos, allá atrás, que no has preguntado hace rato. De inicio, doctora Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones. Pues preguntarle más del tema Michoacán al secretario Harfuch. Usted mencionaba que no es una afrenta hacia el gobierno lo que pasó con este bombazo, pero sí sería bueno precisar qué grupos están vinculados. Hablaba de Cártel Jalisco Nueva Generación, hay otro grupo que es Cárteles Unidos, o otro que es el Cártel Independiente de Colima. Es preguntarle directamente cuál es la afrenta que tienen estos grupos de crimen organizado en esta región. La afrenta es como en la mayoría de las rivalidades delincuenciales. Cuando hay una rivalidad de delincuencia organizada, pues lo que se busca es control territorial, ampliar sus actividades en extorsión, narcomenudeo, trasiego de droga, tráfico de armas,
Principalmente en este caso es el control territorial y en efecto, como usted lo menciona, son células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos. De estas dos personas que habla, ¿se tiene el nombre, secretario, de esas personas que estaban en el enfrentamiento y que iban en esa camioneta? Sí, es parte de una investigación y también por presunción de inocencia, pues no podríamos estar mencionando las investigaciones o los indicios que tenemos sobre ciertos objetivos. El día de ayer se hablaba también de decomiso de varios explosivos, ayer por la tarde, no sé si nos pueda profundizar qué tipo de explosivos se decomisaron y dónde, por favor. ¿En dónde, perdón? ¿Qué tipo de explosivos se decomisaron ayer? Incluso había por ahí información de corresponsales, básicamente de televisión privada, de la cadena Milenio, que hablaban justamente de ese tema, de que había decomiso de explosivos el día de ayer. Bueno, el día de ayer hubo varios aseguramientos de artefactos explosivos improvisados en Michoacán, en Sinaloa. Si quieren, más tarde precisamos exactamente cuántas acciones hubo y cuántos fueron, pero no fue un caso aislado, fueron varios. Y aprovechando que está en el uso de la voz, secretario, pues sí, consultarle este tema de los coches bomba que hablaba, que ha habido varios, ¿cuántos ha habido en específico en este año que usted hablaba? De coches bomba como tal, más bien ha habido el uso de artefactos explosivos improvisados, algunos en vehículos, otros, como lo hemos mencionado aquí, en drones caseros, pero podemos precisar también, les enviamos toda la información de cuántos atentados o hechos delictivos ha habido con drones explosivos. Tampoco es la primera vez que mencionamos la hipótesis donde les explota a ellos mismos un artefacto explosivo. Estos artefactos improvisados son sumamente inestables y también lo hemos mencionado en esta mañanera. Perfecto, gracias, secretario. Gracias. Doctora, sí me gustaría consultarle. El día de ayer hablaba sobre Ernestina Godoy, le comentó alguna causa que no estuviera por aquí. Esperábamos que estuviera por aquí Ernestina. Bueno. Ella decidió el día de hoy no venir, está apenas, pues obviamente tomando posesión de la Fiscalía y ya podremos invitarla en otras ocasiones. Regresando al tema de Estados Unidos, doctora, el presidente Donald Trump hablaba del tema de lo de aguas. Sí, me gustaría preguntarle al director de Conagua, pues justamente este tema, ¿qué es lo que buscarían poner en la mesa en la reunión de la tarde en cuanto a lo que mencionaba el presidente Donald Trump de este no cumplimiento? Ya por ahí el subsecretario Roberto Velasco daba puntos y obviamente lo del Tratado del 44, pero en el caso de Conagua, ¿qué específicamente podría hacer México para lo que es en dado caso que el presidente Donald Trump insista con ese tema de no cumplimiento, doctor? A ver, más que el no cumplimiento, lo que él dijo ayer es que se entregara cierta cantidad de agua de manera inmediata. Entonces, lo que planteamos es, incluso físicamente, por el tamaño del ducto, no se podría entregar en muy poco tiempo la cantidad de agua que está mencionando. Es hasta un impedimento físico. Eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, de acuerdo con lo que se dice en el tratado y, por supuesto, garantizándole el agua a México, en términos sobre todo del derecho humano al agua y una parte de los agricultores mexicanos. No sé si quieres comentar algo más, Efraín, de las presas, el tamaño de los ductos, etcétera. O Heriberto. Las tres presas, el tamaño del ducto. Con su permiso, Presidenta. Sí, referente al tema de las presas, por cuestiones del tamaño de la infraestructura, tenemos ciertas capacidades, tanto de extracción como de conducción a lo largo de los ríos y como en las presas. Es importante mencionar que hemos tenido un diálogo técnico muy importante con el gobierno de Estados Unidos y ante todo la prioridad que nos ha mencionado la presidenta es garantizar el abastecimiento de agua a la población de México. También considerar que el tema del riego es un punto importante para México y retomando el primer punto, por ejemplo, en Chihuahua tenemos 3 presas, como ustedes saben, La Boquilla, Las Vírgenes, El Granero. La presa El Granero es la última presa que se ubica cerca del río Bravo. Ahí prácticamente llega todo el agua del río Conchos. Entonces, por ejemplo, la capacidad de extracción de la presa El Granero es de 20 metros cúbicos por segundo y esto nos permite que únicamente se pueda sacar cierta cantidad de agua
pues a lo largo del día. Entonces, por cuestiones físicas y de infraestructura, pues estamos limitados, pero como comenta la presidenta, tenemos la mejor voluntad de participar y de hacer de los acuerdos que se han comprometido y de hacer las entregas que se han planteado. Muchas gracias. Justamente este tema, bueno, entonces si México está cumpliendo con lo que es el tratado del 44, ¿no tiene razón en los amagos de Donald Trump, doctor? A ver, para no queremos entrar en ¿por qué no pones una de las gráficas que puso Roberto? O sea, el tratado establece una cantidad de agua que se tiene que entregar cada quinquenio. Y también dice, si es una época de sequía, pues entonces el agua que no hay, pues porque sencillamente no hay, porque no llovió, se puede entregar en el siguiente quinquenio. Eso es lo que dice el tratado de 1944. Entonces, ¿qué pasó en el quinquenio que cierra, digamos, del 20 al 25? Pues en los años previos no se pudo entregar mucha agua. ¿Por qué? Pues porque no había agua. O sea, no, era imposible que se entregara porque fueron años de mucha sequía, particularmente el 2023 y el 2024. Ahí en la gráfica vienen 2 años porque el periodo de lluvia se mide no de enero a diciembre, sino incluye 2 años. Entonces el año 3 es del 22 al 23, el año 4 es del 23 al 24. El que está en color más oscuro es la cantidad de agua que se entregó. Lo que está en gris es lo que debería México, de acuerdo con el tratado de 1944. Entonces, como ven, pues sí hay una cantidad de agua que México no ha entregado. ¿Pero por qué no la ha entregado? ¿Por gusto? No, porque no había agua, porque fue época de secas. ¿Qué dice el tratado? Si no entregas agua, ¿qué va a pasar? Pues entrégala en el siguiente quinquenio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Ya inició el año 5, pues entregamos más agua que la que deberíamos. La línea punteada es el agua que se debería entregar. Como ven, este año hemos entregado más agua. ¿Por qué? Pues porque llovió, porque hay más agua. Pero pues también tiene un límite, que es la cantidad de agua que está en las presas y la cantidad de agua que se puede llevar por los ductos al río Bravo. Entonces, ¿qué decimos ahora? Pues claro que estamos en las condiciones de cumplir con el tratado, pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta de aquí al 31 de diciembre? ¿Cuánta agua se puede aportar de acuerdo a la que existe y a la que físicamente se puede conducir? Y de todas maneras tenemos el 26 para poder seguir entregando agua. ¿Qué tenemos que garantizar nosotros? Pues que las poblaciones no se queden sin agua, evidentemente, y que agricultores, trabajando con ellos, pues también tengan agua para riego, pero que también los agricultores de Texas, que son quienes están demandando esta agua, también puedan tener agua. Entonces, por eso es un asunto de entendernos, coordinarnos, porque no es un asunto de mala voluntad de México decir no queremos entregar agua, no. Sí queremos cumplir con el tratado, pero de acuerdo a las características que tenemos en este momento, y seguimos trabajando para enero, febrero, marzo. Por eso digo que nos podemos poner de acuerdo, si es que no hay ningún otro tema realmente de parte de Estados Unidos, ¿no? Espero que no. Es que, a ver, digamos, el tratado, de acuerdo con los expertos, es un buen tratado para México, porque tenemos que entregar 1/3 y además recibimos agua del Colorado. O sea, en el lado oeste recibimos agua, es el mismo tratado. Entonces, es un tratado que en 1944 se firmó y que es favorable para México y también para Estados Unidos, porque era de acuerdo a la cantidad de agua. Ha habido actas que se adicionan al tratado en determinados momentos, de acuerdo con las características. Así fue en el caso del 2000, creo, ¿no? 2020. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Pues hay otras fuentes ahora de agua. Entonces, es muy importante que con Estados Unidos nos sentemos pues a revisar muchos otros temas para poder resolver pues el problema futuro y no solamente el inmediato. ¿Perdón? No se ve. De hecho, ahora se hizo un acuerdo especial
porque ellos han pedido muchas veces que se sanee el río Tijuana, porque contamina las aguas. El presidente López Obrador hizo una planta de tratamiento muy importante que disminuye esa contaminación, pero todavía falta. Entonces, Alicia Bárcenas llegó a un excelente acuerdo con su contraparte de la Agencia de Protección Ambiental recientemente, en lo que nosotros en el 26 tenemos que hacer otras obras y ellos también tienen que hacer otras obras para disminuir o para erradicar completamente la contaminación, para que ya no haya contaminación hacia el Pacífico. Entonces, digamos, en la parte oeste no hay problema. En esta parte, pues, ¿por qué hay problemas? Porque hay poca agua, porque ha llovido poco. Y además, pues, las características de la infraestructura. Entonces, en esa condición estamos en la mejor disposición de cumplir y, pues, en los siguientes años seguir platicando y seguir trabajando para beneficio de México y para beneficio de Estados Unidos. Doctora, justamente en este tema, en el tema que tocaba hace ratito el secretario de Seguridad, hablaba del tema de 2 personas. Entonces, la línea de investigación que le ha comentado la fiscal Ernestina Godoy, ¿sería por estas 2 personas o por el tema de terrorismo? ¿Cómo sería la línea de investigación que se tiene, doctor? O del coche bomba, obviamente. No son 2 personas, y una disculpa si me expliqué mal, son 2 personas que pertenecen a un grupo delincuencial. Son grupos delictivos, como ya lo mencionamos, es las células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec, Cárteles Unidos, y que también muchas veces han agredido a policías comunitarias que fueron reguladas en el 2016 más o menos, algunas de ellas. Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO, en tráfico de armas, acopio de armas. No es por terrorismo, como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, pues el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso es específicamente, son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto. ¿Se descarta entonces terrorismo? Sí, se descarta por lo que acabo de decir, no solo por la ley mexicana y por la ley internacional. Está vinculado a uno de los grupos, ¿no? En este caso hemos recibido, se están haciendo diversas diligencias. No quisiera entorpecer las investigaciones que tiene la propia Fiscalía General de la República, que estamos seguros que más adelante va a informar, como lo mencionaron ayer en su comunicado. Perfecto. Doctora, consultarle, hace 2 semanas, si no mal recuerdo, le hacían aquí una denuncia de un empresario que estaba vinculado con extorsiones. El día de hoy sale en el norte del Monterrey justamente nuevamente este tema, donde mencionan que Omar Amador, funcionario del Comisionado Federal de Secretaría de Seguridad de Nuevo León y Tamaulipas también, están cobrando cuotas a casinos en complicidad con el empresario regiomontano Sergio Gil García, que le decían la otra vez. Esto el día de hoy sale en este periódico del norte, se llama El Norte, es un filial del Grupo Reforma, pero es consultarle si tiene algo más de este tema que le preguntaban la otra vez. Se mencionaba que incluso que esta persona vive en un penthouse y que tiene el tema de las denuncias por extorsión a los empresarios de casinos. No sé si usted tenga algo de información adicional, o si el secretario o la secretaria de Gobernación, que ella maneja lo que es el tema de casinos. Con permiso, Presidenta. Solamente decirles a quien esté presentando este tipo de irregularidades que nos haga de conocimiento primero a la autoridad correspondiente y también a nosotros para revisar a fondo cualquier tema que haya al respecto sobre el tema de permisos y todo lo demás que puedan estar poniendo en peligro también a la industria, pero lo revisamos y procedemos en consecuencia. Esta denuncia es sobre el tema del casino regio. No sé si usted tenga conocimiento a través de la Dirección de Hay diferentes denuncias a veces, pero sobre todo me preocupa cuando se trata de alguna denuncia que tenga que ver con servidores públicos. Entonces,
Como ya le dije a los integrantes de la industria de juegos y sorteos, por parte del Gobierno de México no hay absolutamente ningún intermediario ni representante del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, que siquiera piense en solicitar algún tipo de corruptela, que lo denuncie inmediatamente y procedemos en consecuencia. Perfecto. Hasta el momento no hemos tenido, por lo que respecta a Gobernación, como les dije, lo que queremos es que regularicen sus negocios y que paguen sus impuestos, que con nosotros no hay ningún tema para todos los negocios que son regulares. Incluso les dije, si hay algún inspector de la Secretaría de Gobernación, que filmen la visita para evitar cualquier problema y que los inspectores también filmen la propia visita, para que todo sea transparente y todo sea muy legal. Sí me preocupa porque estamos por la cero corrupción y la cero impunidad. Perfecto. Gracias, secretaria. Gracias, doctora. A ver, vamos. Ahora vamos con la compañera de acá. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarles sobre el tema de seguridad a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. ¿Cuántas autoridades han solicitado hasta el momento protección en el país? ¿En qué estados hay más solicitudes? ¿Y cuáles son los cargos que más solicitan este tipo de protección? Y preguntar si hay casos en Sonora y Baja California. ¿Tienen la información ahora de cuántas personas han solicitado protección de la Guardia? Hay 75 servicios de seguridad que proporciona la Guardia Nacional. Hablamos de poco más de 500 personas que están desplegadas en diferentes entidades del país. Y después del evento, del lamentable evento que sucedió en Uruapan, no se han incrementado mucho. Vamos a decir que se mantienen las solicitudes, no se han incrementado y se sigue aplicando el procedimiento. Llegan las solicitudes a la Secretaría de Protección Ciudadana, luego entonces ellos se las remiten a la Guardia Nacional. Se realiza un análisis de riesgo tomando diversos factores, sobre todo uno de ellos importante, la existencia de amenazas a la persona que está solicitando la seguridad y se determina efectivos, con cuántos vehículos, pero no se han incrementado. Preguntarle qué cargos son los que solicitan principalmente, alcaldes o… Hay de todos, funcionarios de los tres niveles. Sí. ¿Y de Sonora y Baja California tienen alguno? ¿Mande? De Sonora y Baja California. Recientemente no tenemos, ¿no? No tenemos, recientemente no. Bueno, muchas gracias. En un segundo tema quisiera preguntar, en Baja California pues han disminuido los homicidios en este año. Preguntarles ¿qué se ha hecho en la entidad para lograr esta baja considerable de homicidios y qué acciones vienen para el próximo año ahí en Baja California? Primero, como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Estrategia Nacional de Seguridad en Baja California, como en las 26 entidades de la República que hoy presentan una incidencia delictiva a la baja. En Baja California ayudó mucho el cuarto eje, que es la coordinación. Hay una gran coordinación con el gobierno del estado. Hay un secretario de Seguridad Pública que es el general Carrillo, que es un general en activo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha logrado coordinar de manera muy efectiva a todas las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad federales y locales.
Se han también hecho detenciones muy relevantes que hemos informado aquí de generadores de violencia, muchos de ellos buscados en Estados Unidos, otros con órdenes de aprehensión obtenidas por la propia Fiscalía de Baja California y también por la Fiscalía General de la República. Entonces es coordinación, por supuesto atención a las causas, pero coordinación, incremento de operaciones, incremento de efectivos. La Presidenta de la República nos instruyó desde el inicio de su administración el incremento de efectivos de Guardia Nacional, Defensa, operaciones específicas también con Marina y Secretaría de Seguridad. ¿Para el próximo año vienen más incremento de efectivos para Baja California o es lo mismo? Más que el incremento de efectivos, pues el incremento de efectivos se decide conforme va la incidencia delictiva, pero las operaciones van a continuar. Muchas gracias. Presidenta, preguntarle, ¿qué panorama pueden esperar los ganaderos para 2026? Pues con la crisis todavía del gusano barrenador y el cierre de la frontera a la importación de ganado. Y preguntarle qué es lo último que han hablado con las autoridades de ambas naciones. ¿Qué es lo último que se ha hablado? Ayer, justo antes de ayer, estuvimos ayer en la reunión de economía con el secretario Verdegué. Estamos buscando que se acelere la producción, la planta que produce estas moscas que ayudan a disminuir esta plaga del gusano barrenador. Entonces estamos buscando acelerar que esté lista, porque pues al tener la liberación de estas moscas, pues entonces se puede controlar. Lo mismo está haciendo Estados Unidos. Hubo una plaga, no sé si se llama plaga, supongo que sí, es una plaga del gusano barrenador hace 40, 50 años, que afectó mucho a la población de ganado, tanto en México como en Estados Unidos. Como después se controló, entonces ya no hubo pues tanta liberación de moscas, porque esta es una tecnología que viene de hace 50 años, es una técnica para poder controlar el gusano barrenador. Entonces ahora cuando vuelve a aparecer en Centroamérica, que de ahí vino digamos la entrada a México de esta plaga, pues es que estamos tanto en Texas como en México, tanto en Estados Unidos como en México, pues poniendo plantas para poderla producir. Entonces lo que queremos es acelerar para que se produzca más rápido y que se pueda controlar completamente. Ahora no ha habido ningún caso en el norte del país, ninguno, y por eso hemos planteado que se podría abrir la frontera. Pero bueno, para tener mayor certeza, el objetivo es que esté esta técnica de control más rápido para que pueda abrirse la frontera. Eso es por un lado. Por otro lado, pues está el programa que tenemos con Sonora, Coahuila y Durango para la producción de carne de calidad internacional para poderla producir en México y que pueda ser exportada, no ya directamente el novillo, sino en realidad la carne. Y eso se está trabajando con los 3 estados y va muy adelantado, en particular con Sonora. Preguntarle, usted había comentado que en el primer semestre estaría esta planta, más o menos hablaron ayer de en qué mes pudiera quedar lista. Bueno, ahora está en junio del próximo año, pero la idea es poder acelerar los trabajos para que pueda estar antes. ¿Antes? ¿De cuántos meses hablamos antes? No podría decirte el mes, está haciendo el estudio la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para poder acelerar los trabajos. Presidenta, esta apertura de esta planta sería como lo que está pidiendo Estados Unidos para poder abrir la frontera. Pues sí, porque teniendo esto, pues entonces hay un control mucho mayor de la plaga que el que se hace ahora, pues visitando cada uno de los estados y de los lugares donde hay animales que puedan ser contagiados. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, además de la ley contra las extorsiones que se acaba de aprobar, ¿qué acciones hacen para combatir este delito en las entidades? Hay reuniones con empresarios principalmente. Es distinto el delito de extorsión en muchos estados de la República. En algunos está más avanzado o ha, digamos, llegado a más niveles o más sectores que en otros, pero evidentemente tenemos que trabajar en toda la República. Lo que se hace es establecer un espacio de confianza
entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía y la víctima o las víctimas, de tal manera que se conozca el modus operandi, que se pueda denunciar de manera anónima y que se pueda perseguir de oficio. Ahora ya se puede hacer. Y se está fortaleciendo el 089 para que cualquier persona que viva un caso de extorsión pues pueda denunciarlo de manera anónima. Entonces está trabajando en esto. Incluso personalmente he recibido empresarios, particularmente en Michoacán, y también están trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Lo que se hace muy rápido es cuando hay extorsión telefónica. Aprovecho para decir que no se conteste un número de teléfono que no se conoce. Es muy importante esto, que digamos solo se conteste el número de teléfono que se tiene en los contactos. Esa es la orientación general que se da. Y cuando ocurre que se conteste el teléfono y hay una extorsión telefónica, que se cuelgue de inmediato y se llame al 089. Ahí se reporta el teléfono. En algunos casos las extorsiones venían de prisiones, de lugares de detención, en donde había teléfonos que tienen las personas privadas de la libertad y desde ahí extorsionan. ¿Qué se está haciendo en ese caso? Pues de plano bloquear las señales y que nada más haya teléfonos únicos en donde puedan hablar con sus familiares dentro de los programas que tienen que existir de protección a los derechos humanos y de los derechos de las personas privadas de su libertad. Pero ya por ejemplo, en Altamira se quitó una antena, la antena solo servía para ese penal, pues ya se quitó la antena y ya no se puede llamar o ya no se pueden hacer estas llamadas que extorsionan. Entonces son distintos mecanismos que se están siguiendo. De igual manera el registro de los chips nos va a ayudar también, porque muchas veces la delincuencia pues tiene un teléfono o tiene varios teléfonos, compra los chips, como no tiene que reportar el nombre de quien los compra, pues va cambiando los chips en los distintos teléfonos y es más difícil ubicar el teléfono. Entonces es una estrategia integral que se está siguiendo para poder erradicar este delito que afecta a mucha gente y que genera mucho miedo, mucha preocupación en las familias y que evidentemente nosotros tenemos que trabajar con los gobernadores y con las entidades de la República para erradicar este delito. Muchas gracias, presidenta. A ver, acá. Vamos para acá. Buen día, presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Una duda rápida. ¿Le comentó algo el presidente Trump en el encuentro que sostuvo acerca específicamente sobre el tema del agua? No. Hablamos, por ejemplo, del tema del gusano barrenador. Me dijo, oiga, ya sabe que está un problema ahí de un gusano que está provocando muchos problemas en el ganado. Y le dije, sí, presidente, sí tengo conocimiento y estamos trabajando conjuntamente para atenderlo. El tema del agua no lo tocamos, no fue tema de conversación hasta la publicación de ayer. Y por eso digo que espero que no haya problema y que lleguemos a un acuerdo. Justo sobre el tema del agua, pero ya acá en territorio mexicano, César Duarte justamente construyó una presa, la presa Saucita, donde pues se hablaba mucho del acaparamiento del agua. No sé si tengan algún registro o información de algún tipo de concentración o monopolio justamente en esas zonas donde pues Chihuahua históricamente ha sido golpeado por las sequías y que había beneficiado grupos políticos, presidenta. Bueno, buenos días. Con su permiso, presidenta. Efectivamente, en Chihuahua se tenía o se tiene una complicación de sobreexplotación bastante severa. Uno de los elementos que se han dado a conocer en este espacio es que el exgobernador en su periodo construyó una presa. Esta presa almacenó, retuvo, acaparó alrededor de 700,000 metros cúbicos. Esto privó de agua a las comunidades que se encontraban aguas abajo y también a pequeños y medianos productores. Entonces, en este caso se levantó una denuncia
el juez determinó que se demoliera la presa. Esta actividad la realizó la Conagua hace algunos meses y eso está restablecido, y de eso se deriva una denuncia que pues continúa su curso. Además, hay algunos otros elementos que estamos revisando de acaparamientos. Se está haciendo una revisión para tener un ordenamiento de todas las concesiones en Chihuahua. Aprovechando la presencia del titular de Conagua. Sí, aprovechando la presencia de usted, titular, y también para plantearlo a la presidenta Claudia Sheinbaum, el periodista César Huerta de Polemón liberó una investigación en donde se acredita que el señor Ricardo Salinas Pliego pues hace uso también de las concesiones de agua, precisamente con el río Chalma, donde usa una buena parte de ella, incluso en el estado de Nayarit. Estas concesiones estarían abasteciendo a Banco Azteca, y hay un ángulo interesante, y es que su hermana Esther Salinas Pliego también está involucrado en el negocio del agua, pero a través de las embotelladoras. Preguntar si esos asuntos se encuentran en orden, si no han detectado irregularidades, ya que pues otorgar una concesión para usarlo con otros fines pues no estaría dentro de la ley. Bien, son dos cosas que comentar. Uno, también en el caso de Chihuahua, complementando, tenemos un caso de un funcionario que durante el periodo del presidente Fox, varios casos, pero son algunos del presidente Fox y otros del presidente Peña, fungían como funcionarios de la propia Comisión Nacional del Agua, y se otorgaron a sí mismos o a algunos familiares alrededor de 150 títulos de concesión, que estos 150 títulos de concesión concentran o acaparan alrededor de 47 millones de metros cúbicos. Es una cantidad enorme que podría abastecer a muchísimas comunidades, y son casos que también estamos revisando en cuanto al acaparamiento, además de algunas otras obras de retención que se han realizado sin ningún tipo de permiso. Lo que nos estamos planteando con la ley es que podamos tener mayores elementos para llevar a cabo un proceso de ordenamiento de todas las concesiones que nos permita terminar con el acaparamiento, que nos permita terminar con la sobreexplotación, y en esta segunda parte que tiene que ver también con el uso ilegal del agua. Hemos estado revisando 536,000 títulos de concesión, que es la totalidad de los títulos que se tienen, y efectivamente hemos detectado que una gran cantidad de títulos que fueron otorgados, por ejemplo, para el uso agrícola, como lo hemos comentado en este espacio, están siendo utilizados de una manera ilegal en campos de golf, en algunos complejos deportivos. ¿Como en Huatulco? En algunos complejos, por ejemplo, industriales. Sí, perdón. ¿En Huatulco? Bueno, tenemos en Huatulco y tenemos en muchos otros lugares. Estamos haciendo una revisión detallada y los vamos a dar a conocer con precisión. Lo que es importante señalar es que de estas visitas de campo lo que estamos realizando es un ordenamiento, donde nosotros identificamos que hay un uso ilegal, de inmediato se procede a tomar las acciones para las clausuras y también los cierres físicos de estos espacios. Muchas gracias, titular. Gracias. Sí. Sí. Muchas gracias, titular. No sé si el Gabinete de Seguridad cuente con información respecto a algo que se informó desde los Estados Unidos. Un agente de la DEA, Paul Campo, habría estado lavando dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso lo informó el Departamento de Justicia y Terry Cole. Si ustedes tengan información al respecto, y dado a este precedente, que no… cómo garantizar la no repetición de que elementos de la DEA pues estén involucrados y haciendo negocios con los cárteles mexicanos, presidente. Al momento no tenemos mayor información adicional. Ya también solicitamos información al Departamento de Justicia sobre este caso y también a la Embajada de Estados Unidos en México. Pero al momento no tenemos información adicional más que lo que se ha dado a conocer. Muy bien, gracias, secretario. Presidenta, en Querétaro capital, hubo un segundo episodio de represión en menos de un año.
liderado nuevamente por el alcalde de esa ciudad, por Felipe Fernando Macías, y se da un evento de represión concretamente a mujeres indígenas, ya que denuncian estar siendo desplazadas del centro histórico para vender sus artesanías, concretamente la muñeca Lele, que es icónica, y que incluso se ha denunciado que muchos funcionarios y gobiernos de Acción Nacional las han registrado, el tema de las muñecas, bajo su nombre, y pues ellas no reciben ningún tipo de regalías. Ante estas denuncias y protestas, la respuesta de Felipe Fernando Macías y Acción Nacional en Querétaro fue reprimir a las artesanas, a las mujeres y hombres indígenas. ¿Sí tiene conocimiento del acto, presidente, y qué medidas podría tomar el gobierno federal ante esa represión? Pues le pedimos a la Secretaría de Gobernación que atienda. En cualquier lugar, cuando hay comercio, sea en vía pública, lo que hay que buscar es el diálogo siempre y encontrar la manera en que las personas puedan desarrollar su trabajo y al mismo tiempo pues ordenar los espacios públicos, nunca llegar a la represión. Entonces, en este caso le pedimos a la Secretaría de Gobernación que lo atienda. Gracias, presidenta. Un par de preguntas finales. Pues la semana pasada fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien decidió reaparecer en un video. El día de ayer fue Carlos Salinas de Gortari, padre del neoliberalismo mexicano y de la desigualdad moderna. Lo vi. Sí. No me lo pasaron. Apareció Carlos Salinas en Nuevo León, en Monterrey, y básicamente en una charla privada con estudiantes se lanza contra los programas sociales y menciona que son un error, ya que lo único que convierte a los ciudadanos es en dependientes del Estado y en personas improductivas. Es el ataque directo de Carlos Salinas contra los programas sociales que su gobierno está implementando. No sé si tenga alguna referencia. A ver, déjenme ver el video porque… Pues de una vez. A ver, ¿lo tienen? Ah, es de 2011. A ver, explícalo ahí tú con el micrófono. De una vez. Se trata de un video de 2011, lo retomaron ahí en redes sociales, pero no es actual. Muy bien, y agradecemos. Bueno, pero a ver qué dice del 2011. Lo que dice Manuel. Los programas de bienestar son derechos, es una visión muy distinta. Fox en la campaña hizo un video donde decía que todos los adultos mayores que recibían una pensión o todos los que recibían apoyos sociales eran flojos. A ver. Noé, ¿estudias economía? ¿En qué año estás, Noé? Segundo semestre de economía está Noé y su pregunta se refiere a los programas sociales y dice, ¿qué opinan los programas sociales en México y su falta de focalización como programa? Ojalá todos los programas sociales de México no fueran focalizados, creo Noé. Te voy a explicar por qué. La focalización lo que quiere decir es que se dirige específicamente a individuos a los cuales se busca darles un apoyo para mejorar su alimentación, su sustento, garantizar que acudan a la escuela y también la atención a la salud. Eso está bien. ¿Cuál es el problema? Y esa es la característica, focalización de Progresa Oportunidades, que los convierten en dependientes del Estado. No exigen corresponsabilidad frente al apoyo que se está dando y no invitan a la participación cívica de los beneficiarios. Son programas que en la estadística pueden mejorar la situación de pobreza, pero que están disminuyendo la formación cívica de esos futuros ciudadanos. Es una pena tener programas que pueden aliviar en la métrica social esa. Vamos a hacer mañana, si quieren, una discusión sobre los programas de bienestar, para que cómo fueron en el periodo de Salinas, cómo fueron en el periodo de Zedillo, cómo con Fox, con Calderón,
con Peña y los programas de bienestar de la Cuarta Transformación. Podemos hacer una revisión de cuál es el objetivo, cuántos recursos se destinaban y cómo se visualizan y por qué son fundamentales para el bienestar de la población. Decía que Fox llamaba flojos, en realidad con otra palabra que no quiero repetir, a los adultos mayores que recibían o que reciben la pensión universal, que es una visión completamente distinta a la nuestra. Nosotros creemos que todos los adultos mayores deben tener derecho a una pensión. Es un derecho social y que como derecho social pues debe ser otorgado a todas y todos los adultos mayores. Entonces, por eso hay programas de bienestar como la pensión universal o las becas a todos los jóvenes de preparatoria o los apoyos a las personas con discapacidad o el apoyo al campo o Sembrando Vida, que qué objetivo tiene. Entonces vamos a hablar de los programas que se hacían en su momento, cuánto dinero se destinaba y los programas de bienestar. Mañana, si quieren, tocamos el tema. Agradezco la precisión, Presidenta, sobre todo porque ha sido resucitado el video recientemente justamente para atacar bajo el ángulo de los programas sociales. Finalmente, el Economista reporta en un nuevo estudio una aprobación presidencial de 70 puntos porcentuales, por encima de los 70 puntos porcentuales. Preguntarle a qué lo adjudica después de un noviembre que pues en cualquier otro país hubiera resultado lacerante en aprobación presidencial y que usted la mantenga. A ver, ponlo. No sé si leyeron hoy a los comentócratas. Ahí se los recomiendo porque a veces es bueno leerlos, estar enterado, pero no irse con la finta, ¿verdad? Porque dice, la terrible desaprobación que tiene la presidenta de la República. ¿Cómo ha perdido apoyo popular la presidenta? ¿Qué mal está? ¿En qué situación tan terrible? Polariza. Está terrible el país porque la presidenta cada vez tiene menos apoyo. Y luego sale la encuesta de Mitofsky, que por cierto era de los que no nos daba tanto cuando el 24, con la elección del 24. Junto con otras encuestas, ¿no? Salió una en El Heraldo, salió una en… El viernes que no estuve aquí salió en El País, ¿no? De 74% de ENCO. Esto es porque nosotros no traicionamos lo que pensamos. Porque hay consecuencia, hay consistencia. Si nosotros llegáramos a traicionar lo que dijimos en campaña, o llegáramos a traicionar nuestra historia, o los principios que nos guían en la Cuarta Transformación, entonces sí, caería la aprobación. Decía Krause el otro día, por favor que ya no haya mañaneras. Imagínense qué haríamos sin la mañanera, pues eso es lo que les gustaría, ¿no? Que no tuviéramos derecho de réplica. Entonces, la mañanera nos ayuda a informar nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, la información clara de los datos y también pues el debate político que tiene que haber en el país y que es bueno que haya. Pero la aprobación, pues esa es por no traicionar. Y además nunca vamos a traicionar, nunca. Y la gente sabe que trabajamos de sol a sol por el bienestar de México y de los que menos tienen, porque esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo, por el bienestar de todas y todos, pero principalmente de los más humildes. A eso llegamos. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso hay
la aprobación de la gente. Si no, pues ya la propia gente ya nos hubiera quitado su apoyo. Y hay que seguir informando. Por cierto que lo que aparece hoy en Reforma contra Altagracia Gómez, sale de que hay corrupción y que hay contratos especiales con Minsa, que es la empresa, una de las empresas que ella representa, y que hubo un contrato especial y que hay conflicto de interés y demás. Hay desde hace tiempo, lo que era Diconsa, cuando no tiene suficiente maíz, como venden las tiendas de Diconsa, hoy tiendas del bienestar, pues vende harina de maíz, y desde hace mucho tiempo se compraba. Ese contrato de todas maneras se canceló hace algunos meses. Sale hoy una aclaración de ella, ¿no? Me decía Belmont, sale hoy una aclaración de ella. O sea, es falso que haya un conflicto de interés. Es una mujer, yo la quiero reconocer aquí. Entonces, yo conocí a Altagracia Gómez, en la campaña no la conocía. Ella es una hija de un empresario, pero ella lleva las empresas. Ya nada más que la mujer lleve las empresas en una familia de varios hombres, ya habla de lo que representa ella, porque incluso en el sector empresarial es donde menos mujeres hay de responsables de empresas. Ella es una mujer muy joven y yo la conocí en campaña porque llegué a Guadalajara y fue a un evento y me llamó la atención porque pues iba en un coche, después se subió a la camioneta donde nosotros íbamos. Justo estaba el tema de que los precios del maíz estaban muy altos por la guerra en Ucrania. Y entonces le pregunté, ¿por qué si México es autosuficiente en maíz blanco, dependemos del precio del maíz internacional? Y me dio una cátedra como de 1 hora de cómo es que a partir del tratado el precio está en Chicago, de qué significa el maíz blanco, qué significa el maíz amarillo. Y entonces ahí yo dije, esta mujer sabe muchísimo y nos ayuda muchísimo. ¿Qué hace ella? Sencillamente nos ayuda en la relación con distintos empresarios, nos ayuda a traer inversiones a México, no cobra un centavo en el gobierno de México, sino sencillamente ayuda al país, ni siquiera es en particular a la presidenta. Y no hacemos ningún conflicto de interés, incluso… ¿De dónde salió ese? De allá atrás. Incluso ella misma ha dicho, no voy a participar en nada que tenga que ver con contrataciones con el gobierno porque no quiero que haya conflicto de interés, con excepción de este tema donde hay pues 2 empresas que venden harina de maíz, que es Maseca y Minsa. Y entonces cuando hace falta harina de maíz en las tiendas del bienestar, cuando no se puede procesar, pues se compra a estas empresas. Pero no hay ningún conflicto de interés, no hay un tema de corrupción y además ese contrato se canceló. Gracias, presidenta. Yo creo que ya, ¿no? 9:35. Vámonos. Vámonos. Buen día a todas y a todos. ¿Perdón? ¿Tiene una fecha de caducidad? No tiene. Hay reuniones permanentes. El tratado de 1944 hay reuniones que están fijadas ahí en el tratado y ahora las hemos hecho más constantes, precisamente por el tema de la sequía. Pero esperamos poder llegar a un buen acuerdo. Gracias a todas y a todos.